Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de UpRiver. Bueno, en esta ocasión nos vamos a correr un poquito del agua, pero quédense ahí porque se van a sorprender de esta obra. Como siempre, los saludo a Jorge Metz. Hola Jorge, ¿cómo estás? Nico, buen mediodía, un abrazo, ¿cómo andas vos? Bien, bien, che, todo bien, por suerte. Bueno, con el último frío, che, no, No creo, ¿eh? No va a seguir, creo. ¿no? Sí, no creo, algún frío vamos a tener. Igualmente parece que Sí, estamos en Londres, ¿eh? Yo me puse un sí, atuendo sí. parecido, sí, me siento en Londres. ¿Eh? Yo te digo, o sea, la primera vez que uso pullover, de lo que Sí, va del invierno, ¿eh? sí. Pero bueno, tenemos unos, sí, la verdad que sorprendente el trabajo de la Fundación San José Obrero. Y bueno, si querés arrancamos con la presentación de Sí, los por favor, invitados. por favor, por favor. Bueno, tenemos a María Luz, que es doctora en física e investigación del CONICET, con más de 30 años de trayectoria en ciencia, tecnología, innovación, gestión del conocimiento, en el Centro Atómico Bariloche y en el Balseiro. O sea, actualmente es agropecuaria, consultora, voluntaria en la Fundación San José Obrero, que es el motivo de esta entrevista, y su fábrica de futuro allá en Bariloche, en la cordillera, con una idea muy buena y por supuesto con mucho trabajo de estas dos personas en particular. Y el otro es Matías Fernández Herrero, que es profesor superior en historia, director de la Escuela Laboral y Social Fábrica de Futuro y del secundario para adultos La Voluntad. O sea, en verdad son los responsables de este emprendimiento y que tienen un adherente muy importante, o tuvieron un adherente muy importante que podríamos presentar, Nico. Para primero los saludamos. ¿Cómo andan? Ah, Bienvenidos. Hola, hola, buen día, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por contarles de qué se trata todo esto y por participar de esta idea. Buenos días a todos y a todas del otro lado. Gracias por este espacio para poder compartir lo que hacemos acá en la Patagonia. Vemos un video de lo que hace referencia Jorge, de un aliado muy estratégico y alguien que muy representativo para el corazón de la Argentina. Dale, Valen, con el video. Quiero saludar a los chicos y las chicas de la Fundación San José Obrero y a los que dirigen la fábrica del futuro, Ahí se cortó. los barrios humildes del Alto Bariloche. Gracias, muchas gracias. Y también escuché que este año van a comenzar a hacer escuela de gestión sociolaboral en la provincia de Río Negro. Los felicito y sigan hacia adelante porque en la vida lo que vale es construir. Miremos lo que está pasando en el mundo. Las guerras destruyen continuamente. En los países a veces los partidos políticos se destruyen entre ellos y destruyen la patria. La destrucción es quizás el recurso más fácil que tenemos en la mano. Y cuando veo que hay un grupo de gente y de jóvenes que trabajan por construir algo, construir un futuro, eso me llena de consuelo y de alegría. Sigan adelante, que Dios los bendiga. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias. la verdad, Nico, es impactante, ¿no? Eso me sorprendió y además nos muestra que vale la pena, ¿no? Hacer todo el esfuerzo, ¿no? Que uno de golpe, viste, estamos permanentemente viendo qué es lo que pasa, cómo se transforman, avanzamos un metro y vamos dos para atrás, avanzamos otro y vamos tres para atrás. Pero bueno, me pareció importante esta participación y bueno, arrancamos con María Luz. Contanos, María, del proyecto de ustedes y vamos adelantando con la nota. Buenísimo. Casi que a mí me da vergüenza estando acá, Martías, delante, que te cuente yo el proyecto porque yo solamente soy un colaborador, un abrir puertas, un buscar recursos. O sea, a mí me enamoró cuando estaba trabajando como directora del CCT, cuando empecé a conocer del proyecto y un poco el desafío es cómo ayudar, ¿sí? El proyecto en sí consiste en dar oportunidades, en apoyar a las personas, en construir, como bien dice el Papa, desde la integridad de una persona que está con dificultades.
con cosas que la vemos en los barrios de Bariloche. Bariloche tiene una característica muy interesante. Desde mi perspectiva histórica, vengo desde el área de la ciencia, desde el área de ir bordeando el lago, en donde tenés instituciones de ciencia y técnica muy reconocidas. Pero si así es de 10, 15 cuadras, un poco más para arriba, te encontrás con una realidad muy compleja, una realidad que en el medio de la complejidad y de la belleza de la Patagonia, te encontrás con altísima pobreza, con problemas de deserción escolar, con problemas de violencia, con problemas de muchas familias uniparentales, con un montón de problemáticas que no son exclusivas de Bariloche, que no son solo de hoy, que es una construcción que lleva años con dificultades, y en donde la educación y el trabajo y la familia están débiles, justamente no han consolidado. Y entonces yo creo que eso es lo más interesante de este proyecto, en donde integrando familia, trabajo y educación permite generar oportunidades, pero oportunidades reales. O sea, la historia en donde aprendés a partir del trabajo, en donde tenés la comunidad participando, porque empezás el día tomando mate cocido juntos y terminás la mañana almorzando juntos, en donde eso te permite además ver cuáles son las realidades. Venís con un esquema educativo completamente diferente, o sea, necesitas que esas personas que van a seguir aprendiendo y a partir del aprendizaje trabajando, puedan tener un entorno en donde se puedan mantener. Hoy en día todos nos cortamos la vena con la poca permanencia dentro del sistema educativo, especialmente en las edades más adultas, pero la realidad es que si hay alguien que tiene que llevar el mango a casa y está en un sistema en donde no tiene ninguna forma de acceder a él, es complejo. Entonces, esta historia de trabajo y educación es perfecta, es una sistematización válida. Y por otro lado, el tema de la familia, porque una de las dificultades más graves que tenemos frente al ponernos de pie es esa no tener el cobijo de la familia que muchos experimentamos y que justamente nos pusimos de pie gracias a todo ese entorno. Entonces yo creo que ese mix de familia, trabajo y educación es lo que hay que contar, lo que hay que ayudar y lo que hay que fortalecer. Bueno, mirá, que la fábrica de futuro te la cuente con detalle. Sí, vamos, claro, vamos a aterrizamos en la fundación. A ver, Matías, contanos de cómo se inició este emprendimiento, esta iniciativa y podemos participar también nosotros. Bueno, antes que nada, nosotros estamos ubicados, como decía Mariluz recién, Bariloche es como una ciudad partida, ¿no? Está la foto de la postal y están los barrios, en nuestro caso le decimos del Alto de Bariloche, donde vive más o menos la mitad de la población, un tercio de la población. Nosotros estamos ubicados acá en el barrio Malvinas, en Bariloche. La Fundación San José Obrero nació como ONG en fines de 2017, principios de 2018. Y lo que tuvo fue, con los fundadores, que fueron, uno es mi padre, Fernando Fernández Herrero, Omar Mastroianni y Victoria Sabate, que son los tres fundadores, tuvo un crecimiento vertiginoso, fue así explosivo, porque después de la pandemia y durante la pandemia se comenzó con esta idea de la escuela fábrica. Lo que inventamos, no sé si lo inventamos, pero por lo menos no lo conocíamos que existía, es la idea de los estudiantes trabajadores, ¿no? Okay. La fábrica de futuro lo que propone es, como decía recién María Luz, son tres pilares: educación, trabajo y familia. Y nuestra mirada es que uno de esos no funciona sin los otros dos. Y por lo tanto no se puede pensar separado. No puedes querer educar solamente, o querer solamente trabajar, o querer solamente construir lazos familiares o vínculos de comunidad, si no están los otros también ahí garantizando que eso suceda. Entonces armamos la escuela fábrica con la figura del estudiante trabajador, que básicamente es una gran maquinaria de reintegración social. Okay. Es decir, es una propuesta para aquellos caídos del mapa, adultos y adultas, mayores de 18 en este caso, tenemos algunos de 16, 17, pero que han quedado por fuera del sistema educativo formal, que es casi la mitad de la población en los barrios populares, que han quedado por fuera del sistema laboral formal, que no consiguen estabilidad laboral. Te hago una pregunta. Y en muchos casos, como decía María Luz, son personas a las cuales una de las principales problemáticas o las iniciales es la soledad. No hay una familia detrás, en cualquiera de los formatos de la familia, no hace falta ser la tradicional, pero alguien que se preocupe por vos y que a vos te preocupe, son muchas personas que están solas. Mati, te hago una pregunta. Esas personas, te hago una pregunta. Sí. ¿En qué edad se desvinculan del sistema educativo?
Me decías que el El- 50%, ¿en qué edad más o menos se desvinculan? sí, Cuando son la adolescentes. estadística. Sí, en Argentina la estadística, que en los barrios populares sube un poco más, es del 48% de los estudiantes entre los 14 y 15 años, Ok, o sea, segundo o tercer año de la escuela. ok. El segundo año que es momento también de la crisis hormonal, ¿no? Sí. Del salto ahí, el paso full a la adolescencia. Los Ese nini, momento de crisis los nini ni suele estudian ni marcar, trabajan. claro, exacto. Ok, El momento de transición. Ese momento suele marcar generalmente el abandono en la escuela secundaria en segundo o tercer año. Si uno ve las matrículas, es el momento que baja mucho. Y después tenés una población en los barrios populares, repito, aumenta un poquito más ese número, que quizás tiene una permanencia regular en la escuela, pero totalmente irregular, valga la redundancia, la contradicción. Es decir, que todavía figura como estudiante de la escuela, pero que no asiste la mayoría de los días o que no tiene aprobada la mayoría de las materias, ni Entiendo. acreditado la mayoría de los contenidos. Eso sucede. Nosotros trabajamos con la población que ya atravesó esa situación, es decir, los adultos y adultas. Generalmente el promedio de edad tenemos un porcentaje alto que anda entre los 23 y 28 años más o menos. Y como decíamos recién, la propuesta es reconstruir ese tejido social. Es Ok. decir, que venga, que aprenda un oficio. Tenemos más de 20 oficios, desde carpintería, herrería, mecánica, tejido, hasta diseño gráfico, orfebrería, cerámica, chocolatería, distintos Bien. oficios. ¿Y ahí cómo lo Eh, construís en una fábrica, digamos? Desde que te incorporás, pasamos a la educación, ¿y cómo es el concepto de fábrica? ¿Ustedes tienen una comercialización de lo que hacen? ¿Ellos son parte de una cooperativa? ¿Cómo monetizan para poder hacer esto sustentable? Exactamente, lo que estás contando son los pasos de lógicos, digamos. Acá una persona llega, se anota en un taller, empieza a aprender el oficio. Ok. Cuando el profe o el tallerista ya lo ve que está canchero en el oficio, pasa a formar parte de lo que llamamos grupos cooperativos, que Bien. son como protocooperativas. A partir de ahí se van formando cooperativas formales. Tenemos 2 cooperativas funcionando ahora. La principal, que es el proyecto mayor para el cual estamos pidiendo mucho apoyo, es la fábrica de casas, Bien. los talleres de carpintería, herrería, construcciones. Y ahí el que pasa a formar parte de un grupo productivo empieza a comercializar los productos. Es decir, vos estás yendo a carpintería, fabricás una mesa con 2 o 3 compañeros, la vendés y se reparten la plata. Ok. Y empieza todo el ejercicio ahí, obviamente, del trabajo cooperativo, que es tan maravilloso, pero tanto cuesta también, de entender, ¿no? Cómo hacer la previsión, calcular los costos, cómo venderlo, cómo atender al cliente. Bueno, tienen la otra ¿Y el parte. financiamiento? El financiamiento, si es del grupo productivo, suele comenzar con el mismo trabajo. O sea, se pide, por ejemplo, vas a encargar, el hospital, por ejemplo, en un momento de acá nos encargó 20 camas. Le pedimos, bueno, necesitamos el 50% de seña, con eso se compró la madera y el material. La fundación, la ONG, que ha conseguido a través del sistema de padrinos y madrinas bastante financiamiento, presta las herramientas, sería, y el lugar, el taller. El grupo produce, entrega el pedido, cobra la plata y paga lo que haya que pagar de costo, digamos, y se reparten la ganancia. Y la Eh, cooperativa esa, te hago una pregunta. Sí. ¿Es un fondo cooperativo que incluye al 100% de los que están participando en la fábrica o son como hub distintos? La carpintería es uno, la albañilería es otro. ¿Cómo lo tenés dividido? Porque muchas veces yo participo de una cooperativa de software. Y bueno, Claro. todo lo generado en eso se distribuye casi de partes iguales con alguna Claro. jerarquía organizacional, pero se distribuye dentro de la fuerza de trabajo. ¿Esto cómo ustedes lo manejan? Como vos decías recién, está dividido por talleres, Ok. por oficios sería, ¿no? Algunos oficios ya tienen su personería propia y otros funcionan como Bien. cooperativa, pero todavía no tienen la personería. Sobre todo los que están haciendo la transición, que todavía no son completamente rentables o competitivos, esos talleres se reparten de manera interna, digamos, ¿no? Como grupo productivo. Los grupos que ya están funcionando de manera más profesional, por así decirlo, sí ya cuentan con su cooperativa y en ese caso el que quiere participar se tiene que asociar a la cooperativa, sacar su monotributo, bueno, los pasos comunes, ¿no? Pero- A nosotros nos parece que el laburo cooperativo es muy importante si nos damos cuenta que funciona mucho mejor amparado bajo el paraguas, en este caso, de una ONG, por ejemplo, que trata de evitar todos aquellos vicios o aquellos problemas que pueden surgir en un trabajo cooperativo, ¿no? Que Sí, es un gran totalmente. desafío. Te hago una pregunta y me paro más en la cuestión geográfica, digamos. Ustedes están en una de las ciudades turísticas más importantes de la Argentina, recibe turismo internacional, pero tiene un desafío logístico que es poder tener bienes y servicios de un costo accesible para, digamos, tanto para el turista como para las personas que viven ahí.
¿cómo ustedes van distribuyendo las labores y cómo van viendo esos mercados? Digo, para a lo mejor un hotel de ciertas características es muy difícil entrarle como un proveedor. ¿A dónde se están focalizando ustedes comercialmente como para llevar la fábrica de lo que producen? Bueno, primero que nada, está buenísima la pregunta porque es el gran desafío que tenemos. O sea, el sistema, nosotros nos dimos cuenta de que funciona, reconstruye a la persona, se ordena la vida de la persona, se capacita, puede reconstruir sus vínculos. El gran desafío es cómo hacer para dar el salto a que eso sea sustentable después, ¿no? Claro. En términos de lo que vos decías, de ser proveedor de alguien o vender como cooperativa, o también otra forma de egreso que es pasar a trabajar al empleo formal, al sector privado, o pasar a trabajar para una empresa, también es una forma de éxito para nosotros si eso sucede con algún estudiante. Lo que te puedo contar es, hoy en día somos 700 en la Fábrica del Futuro, y cada taller y cada oficio es un mundo distinto. Por ejemplo, ¿vos tenés idea que tenés más gente que una siderúrgica multinacional? Digo, para tomar dimensión, porque muchas veces digo, no, 700, yo, viste, se habla de números, tenés más empleados que Techín en Campana. No son empleados. Bueno, pero digo, socios, sí. Claro. Nosotros, para que sea una idea, por ejemplo, el taller de textil, por poner un ejemplo, que se especializó en indumentaria gastronómica, lo que empezamos a hacer desde la ONG, de la fundación, intentar contactarlo con cervecerías y restaurantes de Bariloche. Entonces, uno que es padrino de la fundación, que es Wesley, una cervecería muy conocida acá de Bariloche, de repente lo tomó como proveedor al taller. Entonces toda la indumentaria gastronómica de todos los mozos, los cocineros y todos los empleados de la estancia que laburan en Wesley están todos vestidos por el taller de textil de la Fábrica del Futuro. Y así intentamos generar esos nexos. Hay talleres que son más fáciles, por supuesto, por una cuestión lógica de generar esa demanda, por así decirlo, y hay talleres que nos cuesta mucho más, que estamos haciendo el desafío todos los días, que todavía no logramos que sean competitivos al punto de que generen un sustento que les sirva para resolver la vida a las personas. Es un desafío cotidiano. Lo que decías vos recién del turismo también, hay épocas y épocas. En temporada es más fácil, fuera de la temporada es mucho más complejo. Si usted tiene doble temporada que no es menor, la de verano a veces es mucho más fuerte que la de invierno, digamos, ese es un desafío. Eso también juega a favor, ¿no? Sí, tener doble temporada sí juega a favor. También eso en la educación para adultos, me voy a la pata educativa ahora. Es un desafío porque la irregularidad, o sea, la poca constancia que genera el hecho de que el trabajo sea de a ratos, es un desafío para después sostener un proceso, ¿no? Si vos te vas a laburar de repente 2 o 3 meses y volvés, es un desafío para el proceso colectivo también. Totalmente. Ahora, Matías, nosotros llegamos a ustedes a partir de ver el resultado de un modelo que tiene que ver con una nave o tiene que ver con una propiedad. No sé, creo que María Luz me contabas que estaba en el orden de los 20 y pico de $1.000 un módulo de 40 metros cuadrados. Es así. Contanos un poquito de esto que a mí me asombró, ¿no? Los costos. Y te digo que cómo los municipios, cómo las provincias no se comprometen, ¿no? en acompañarlos, ¿no? La realidad Estamos es que en un momento... perdón, dale, Marius. Sí. La realidad es que el municipio de Bariloche le otorga a la fundación un terreno de 10.000 metros cuadrados para poder crecer. En este momento estamos habitando un espacio que nos presta la Iglesia Católica, una de las capillas, que cuando empezaron eran 30 metros cuadrados y hoy son cerca de 800 construidos a pulmón. Construidos a pulmón y de distintos insumos, dependiendo de lo que uno va pudiendo llegar a hacer. Ahora, justamente gracias a ese apoyo de la ciudad de Bariloche, a partir por unanimidad, dar ese terreno, y del apoyo también de la provincia de Río Negro, con unanimidad declarando de interés la escuela, es que el objetivo es crecer. Hace unos años, con el apoyo de INTA y de otras de las instituciones de ciencia y técnica, se hacen desarrollos a partir del uso de la madera de pino ponderosa. El pino ponderosa en la zona de Bariloche, en la zona de Patagonia Norte, es una especie que ha sido implantada con bastante éxito. Es una especie exógena y el punto interesante es que no ha tenido el manejo requerido para que eso se transforme así literalmente en producto maderable, si quieren la palabra. Y entonces muchas veces es la fuente el combustible
no es la razón del uno, no voy a hacerlos pensar de que, qué mal los pinos, no es ese el objetivo. Porque de hecho es una materia prima que para nosotros es muy rica, pero muchas veces en el invierno, en el verano, cuando vemos los grandes incendios, el combustible es ese pino. Y ese pino por la rodea resina, las distintas comunidades. Por la resina. Porque es una madera concreta, es una cosa que no tiene manejo, entonces, bueno, es más difícil manejar el incendio con eso, bueno, etcétera, etcétera. Conclusión, allá en el 2021, hace varios años, con el grupo de forestales de INTA, se genera un trabajo de cómo poder usar esa madera y cómo poder generar estructuras a partir de esa madera que sean sustentables y que sean de calidad, como para, inclusive, si llegás a hacer una casa con ellas, tenga financiamiento bancario para poder sustentarlo. En el año 2022, no sé en qué época fue, se gana un proyecto FONTAR, para desarrollar el módulo habitacional y se ejecuta. Pueden venir a verlo. Yo creo que lo más importante de toda esta historia, además de contarles, es invitarlos a ver la experiencia de qué es lo que está pasando ahí, porque nosotros muchas veces nos sentimos como que estamos contando de esto y también hay esto y también hay eso y esto están boleteándome. Y no, la realidad, vengan a verlo porque vale la pena verlo. Pero bueno, entonces, está hecho, primero se empezaron haciendo... ¿cómo se llaman las arcadas estas, Matías? Pórticos triarticulados. Exactamente, pórticos triarticulados que se hacen con resto de madera de pino, o sea, se trabajan sobre esa temática y con eso se construyó tanto el taller de carpintería, o sea, son espacios de alta luz, se construyó el taller de carpintería, el salón de usos múltiples de un barrio, el taller de otra de las escuelas, o sea, es una cosa que sirve para grandes luces. Y además se construyen estos módulos habitacionales y además se construyen algo que últimamente lo llamamos módulos de emergencia, porque los incendios no suceden solamente en Bariloche en el verano, también suceden en el invierno por problemas en las casillas, que sabemos Claro. que hay en muchos lugares de Argentina casillas, que cuando tenés mal la electricidad y tenés que calentarte con lo que sea, terminás teniendo chispas y terminás incendiando la casilla. Entonces, tenemos unos módulos de emergencia que se construyen en un día, con todo construido, todos los insumos están construidos, las aislaciones, etcétera, etcétera, en los talleres de la Fábrica de Futuro, ¿sí? Los módulos de alta performance, si quieren, porque lo que se busca con el modelo que se financia con FONTAR y participa con ICET y participan las instituciones del medio, etcétera, etcétera, y la gente del INTA, tiene características de aislación muy buenas respecto de cualquiera de las casas que se producen hoy en día, así en procesos sociales, en donde la aislación no es el requerimiento más importante, Claro. mientras que para Bariloche, si no tenés esa aislación, no tiene sentido que vendas esa casa. Con el agregado de que entre los procesos de diseño, que fue objetivo del diseño, es que vos tuvieras una casa que las terminaras en el Sanjo, en la Fábrica de Futuro, y la pudieras trasladar. Porque lo mismo que nos pasa a nosotros, cuando cada vez que tenemos que arreglar la casa o argandar la casa, que capaz que está como en una catedral varios años hasta que la lográs terminar, se imaginan que en los lugares en donde aún los costos son mucho más complejos, el tener una casa que esté lista, es decir, que la terminaste, la cargaste en un tráiler y la llevas al terreno donde sea, ¿sí? Es de alta importancia. Entonces, esa Ahora, fábrica, ¿de cuántos metros está lista. ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando? Bien, la que está esta que te digo, simplemente la cargas y la llevas, que se llaman para nosotros Sanjo lista, tiene alrededor de 38 o 39 metros cuadrados y esa es la que estamos planteándonos que va a ir a $24.000 de esa aproximación. La característica que tiene esa es que tiene una aislación, que es aislación comercial, pero con distintas características en cuanto a la aislación de las maderas. Y que tiene esto que la tenés portada sobre caño, o sea, la levantás y la llevas. La otra, que se llama Sanjo Crece, que parte de estas casillas que también tienen aislaciones, acorde de las necesidades de la zona, pero que parten de estas casillas que eran originariamente de 22 metros cuadrados y que servían para cuando se te quemaba. De hecho, hay un acuerdo con la municipalidad porque están financiándose esas casas de emergencia que se construyen en un día, o sea, se le quemó viene la acción social y dice, necesito una casa de estas características. Hay un fondo en Bariloche que se llama Sinbop, en el cual se otorga para tener esas casas en producción. Entonces vas en un día y le reconstruís la casilla
al que se le quemó. Y entonces, a partir de esa unidad, que era simplemente un espacio de 22 metros cuadrados, se agrega un baño y una cocina, o sea, por eso lo llamamos crece, y además se le puede agregar una habitación más, eso llegarías a tener 35, 34 metros cuadrados, eso es lo que estamos esperando, salir con 14 millones, 13, 14 millones de pesos. O sea, Mirá. bajando costos y poder llegar en un acuerdo con la Fundación Techo, empezar a vender esas casas, ¿sí? ¿En todo el país? Empezar ¿En todo el país o solo en el sur? ¿En todo el país? en todo el país. Viste que los sueños son grandísimos. No, bueno, así por que eso, vos sí, me obvio. si No, vos porque- lo tuvieras a Fernando, si en vez de tenerlo a Matías acá, lo tuvieras a Fernando, que tiene, no sé, debe tener 10 años menos que yo, pero que es el padre de Matías, Fernando te diría, por supuesto, Te y diría quiero que darme 10. vamos a poner las casitas en la luna, te Claro. diría. También. No, porque, No hay ningún problema. porque cuando hablas Ahora, de techo... nosotros tenemos una dificultad, que Sí. es un poco el por el cual yo he salido a golpear puertas y todos, no solamente yo, sino todos los que estamos tratando de ver que la cosa funcione. Matías es el que está a cargo de las escuelas hoy en día, el crecimiento, él no te está diciendo que no solamente tienen de los 18 en adelante, tienen esta escuela que es la voluntad, que va también de los chicos, los chicos pueden, más chicos, terminar eso, están armando una escuela secundaria multimedia en donde van a entrar con estos de 14 y 15 que los estás perdiendo, y además como fundación tienen algo que se llama Taller de los Sueños, que trabajan con los chicos de la tarde, a partir de las 5 de la tarde, con la familia, o sea, con un montón de chicos que, si querés, estás empezando a preparar el semillero, Ujú. como para que o sea, hacer esta historia de familia, trabajo y educación juntos. A lo que vuelvo a la temática de las casas, porque el objetivo es lograr tener un espacio de producción, una nave de producción de esas casas. Ok. Esto que nosotros teníamos previsto que ahora el 8 de septiembre se iba a inaugurar, porque hay distintas instituciones que apoyan, lo llamamos obrador, porque la idea es tener la escuela, así que sería el obrador de la escuela, pero un espacio cerrado. Entonces hacíamos ruido y un poco lo que queríamos era buscar que distintas personalidades se sumaran a ver de qué se trata esto y a contarle a los distintos estamentos políticos que están planteando que esta historia de la importancia del trabajo, la importancia de la educación, es decir, che, vení, mirá, fíjate que esto que estamos planteándolo como una utopía es una realidad y hay un lugar donde está funcionando. Vení, evalualo, contalo, Bueno, fíjate dónde me- lo podés repetir en tu casa, etcétera, etcétera. Me quería meter Lo que ahí. termino es Sí. que este 8 de septiembre Sí. íbamos a inaugurar eso, nos quedamos con el íbamos, porque empezó a nevar. Claro. Y la dificultad más grande que tenemos con esta historia de venderle casa a todo el país, que si no logramos fabricar las casas bajo techo, Ok. la nieve nos traba, y nos traba dependiendo de cuando caiga. Si empieza a caer en marzo, sonamos, no tenemos de marzo a agosto. Si empieza a caer en julio, sonamos, no podemos ir a la primera. ¿Me entendés? ¿Y qué es lo que Entonces, ahí necesitan? están ¿Qué cantidad de todos- metros cuadrados necesitan de galpones, de nave, una nave industrial? ¿De qué cantidad de metros? ¿Qué es lo que necesitan? Estamos pensando en una nave que tiene 1825 metros cuadrados, porque la idea es copiarnos de las producciones que se hacen en Estados Unidos, en las tiny house, que las vas agregando en serie. Ok. Es decir, ¿qué sueño? Te puedo pasar el videíto que estamos concursando en un proyecto internacional con el tema de clima y casas, en donde el sueño sería alargar una casa por día. Ok. Entonces, pues, si podemos llegar a venderlas a todo el país, sí, por supuesto, podríamos llegar a venderla a todo el país, podemos llegar a abastecer los sistemas de casas que hacen falta debido a la explosión vinculada con el petróleo. Bueno, hay un montón de cosas que podríamos. Lo podríamos no solamente nosotros, sino replicar este modelo en comunidades similares, en donde podremos, o sea, podés poner de pie. Yo creo que el parte más importante para nosotros, la producción de casas, tiene que ver con hacer algo sustentable que ya no dependas de la filantropía. Vos tenés una posibilidad, generás en Bariloche una fábrica con continuidad, es decir, no estás dependiendo del vaivén turístico, con lo cual, Entiendo. bienvenido, no estoy discutiendo para nada, porque siempre uno lo tiene que aclarar, porque no es que esta mujer está en contra del turismo, no, para nada, estoy de acuerdo con el turismo, estoy de acuerdo con lo nuclear, estoy de acuerdo perdón, con... María Luz, agrego un comentario ahí simplemente para que se entienda. Nosotros tenemos la teoría de que encontramos la fórmula de qué hacer con esa población de los barrios populares, con esos jóvenes que no tienen rumbo, que no tienen a dónde ir, y lo encontramos en un proceso productivo, rentable y que responde a una demanda real de la sociedad, que sabemos que no es solo de Bariloche, que tiene que ver con la cuestión habitacional. Entonces, esta idea de me educo, paso a formar parte de una cooperativa, mientras tanto tengo la contención familiar, tenemos también la pata esa que no la hablamos, pero todo el laburo de la parte como del club y de contención familiar, terapéutica.
Formo parte de una cooperativa que encima labura con los pinos que se prenden fuego y son un garrón porque se prenden fuego y hacen incendios Obvio. forestales. Sacamos esos pinos, hacemos casas que son eficientes energéticamente, que son baratas. Tenemos todo eso como para ofrecer y contar y proponer, que ya lo venimos haciendo. Y el desafío principal ahora es cerrar ese galpón, o sea, construir esa gran nave de casas. ¿De cuánta que nos plata estamos permita hablando, tener, Mati? ¿Cuánta plata es? en números finos, no sé, María Luz ahí no me puede ayudar un poco más, pero sí. entiendo que Cerca estamos de hablando 2 millones más, de dólares. 2 millones de dólares. cerca de 1 millón de dólares. Ok. 1.600.000, no, 1.600.000 Hablando del Vos sabés que- proyecto de la nave y la escuela, Sí, ¿no? Las sí. escuelas y la nave, todo Ok. completo. Bueno, no, las escuelas y la nave es mucho más grande porque todo el espacio, o sea, nosotros teníamos este año, habíamos tenido, casi llegamos a tener un aporte desde la provincia para tener el proyecto arquitectónico terminado y después se resultó que la provincia no tenía cupo en este momento y quedó en el veremos. Pero justamente la historia es que por lo menos la nave de producción tiene esos 1.800, todas las escuelas, imagínense que las escuelas son 3 escuelas en este momento, con lo cual, nada, el crecimiento es más grande. Pero la nave de producción nos daría grados de libertad como para poder producir las casas que después cierren. Y además nos permitiría ofrecer a aquellos que invierten en la escuela, en la fábrica, no solamente la temática de la filantropía, de la acción social, y qué sé yo, sino participar de un negocio concreto, porque las temáticas de las casas, en Bariloche faltan 10.000 casas, Bueno, no solamente en los sectores más carenciados. Entra ahí. A ver, yo soy un inversor. Quiero ir a aportar de esos 2 millones de dólares el 10%, 200.000 dólares. Yo puedo ser parte del proyecto de sustentabilidad de fabricación de casas. ¿Esto es así? Ujú. Sí. Sí. Ok. Sí, y lo importante que te cuento para este inversor es que la fundación desde el 2017 que se crea tiene los balances al día y tiene una evaluación externa. O Ok. sea, o sea, no es una fundación y yo, esto es una caja negra, estos tipos van a gastar la guita, yo le pongo plata, bla, 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 van por acá, que si la política, que bueno, todos los duras Sí, que sí. tenemos. No, tiene un balance al día de todos los años con una evaluación y una certificación externa a la fundación. Con lo Te hago cual, otra pregunta. Si yo soy una empresa B, el mismo inversor, tengo 200.000 dólares, pero soy una empresa B, ¿lo puedo utilizar en mi compañía, ese aporte? ¿Cómo? sí, justamente las temáticas estas del programa Padrinos, el programa Madrinas y Padrinos se llama para nosotros, vos te podés certificar eso y tenés un porcentaje de ganancias. Inclusive, esta historia que te empecé diciendo hoy, que la provincia de Río Negro declara por unanimidad, la legislatura por unanimidad, este proyecto de prioridad y de estratégico para la provincia, esta fábrica la fábrica de casas y la fábrica de futuro como escuela, les permite participar en estas nuevas modalidades de RIMI, IMI, CHIMI, todas estas distintas historias de desregulaciones, que en el marco de la provincia de Río Negro también hay una ley específica que tiene desgravaciones en ganancias, desgravaciones en ingresos, bueno, lo que sea. Ya está cubierta la parte que para que vos puedas participar como privado de una característica, de una participación de eso, tiene que ser de interés para la provincia. Bueno, ya ha sido declarado de interés por unanimidad de la provincia. Con lo cual, sumar voluntades es el desafío. Entendido. Ahora digo, si el problema habitacional es uno de los problemas más graves, junto con la seguridad, junto con la educación que tiene nuestro país, ¿cómo de los valores que estamos hablando, ¿no? y del módulo que estamos hablando, cómo de repente con un préstamo se permitiría la construcción al cambio de un alquiler? O sea, sinceramente, ¿cómo la política no ve estas historias? No está la segunda oportunidad, Nico, que tenemos. ¿Te acordás que el año pasado fue también en la campaña, había uno de los muchachos que estaba de candidato a senador o de diputado nacional que planteó la misma situación, digamos, que pueden con financiamiento, con poco financiamiento pueden llevar adelante una solución que necesita, que precisa la gente, no solamente para Bariloche, digo, ¿no? Sí. Es difícil la respuesta a eso, calculo que lo vamos a dejar a Matías también, pero a mí lo que me parece importante, por eso insistimos que una de las cosas más importantes es que nos vengan a visitar. Yo estoy Sí. desde que cambian los distintos estadios de gobierno pidiendo, muchachos, vengan a ver esto. Yo no te estoy pidiendo plata, solamente quiero llegar a las máximas autoridades para que vengan a ver de qué estamos hablando. Porque hemos tenido experiencias en otras gestiones en donde llegan el último día a punto de irse, que dicen, no, pero tendríamos que haber hecho esto. Claro.
Loco, claramente que tendría que haber hecho esto. Y la realidad es que no es porque nosotros te lo estamos contando. Yo no entré acá porque alguien me lo contó. Yo estaba metida en otro de nuestros estratos, ¿sí? Y cuando vi que era lo que estaba pasando, digo, acá hay que ponerse a ver cómo se hace para abrir ventanas, para colaborar, para que esto se visibilice. ¿Por qué no se llega? Y bueno, yo no estoy dentro del sistema político, o sea, si bien estuve en un montón de locuras y en un montón de funciones públicas y qué sé yo, no sé cuál es la lógica, cómo se hace, qué puerta se golpea para que se genere un punto de acumulación de intereses. Yo creo Un que poco, por eso era importante esta fiesta para nosotros de la inauguración del galpón, en el sentido de que no, en tiempos prepolíticos, preelectorales, sería genial que lográramos tener un entramado de personalidades de los distintos colores que digan, che, mirá lo que están haciendo estos locos. Y no es que nosotros queramos llenarnos la panza, es decir, ¿cómo logramos que se entusiasmen? yo ¿Sí? ahí me saco ahora el de inversor y me pongo el de Huertinay. Me soy el gobernador de Río Negro. Digamos, hay como la Argentina lamentablemente tiene esa manía de manchar las buenas acciones. Digamos, muchas veces voy a poner sobre la mesa, hay un juicio en este momento que tiene que ver con la Fundación de la Madre Plaza de Mayo, que con otra lógica, pero fabricaba casas, digamos, con una lógica También. distinta a la que ustedes. Exactamente. Lo pongo sobre la mesa no para equiparar las fundaciones, sino Sí, para, sí, sí, para sí. diferenciar del proceso distinto, porque me parece que en este sentido ustedes tienen como dos activos muy, muy importantes. Uno es la posibilidad de trabajar con materia prima, que es en muchos casos una amenaza para la zona. Segundo, una cuestión muy, muy atendible que tiene que ver con que la Argentina está atravesando un proceso de una crisis educativa y del sistema que es muy notoria. El que no la quiere ver es porque no tiene ganas de verla. Y segundo, la falta de trabajo. Me parece que hay una combinación de tres factores que hacen que sea ineludible la inversión en lo que ustedes están haciendo. Y me parece más importante esto también de buscar fondos privados, que muchas veces son mucho más complejos de llegarle, pero al final del camino son mucho más sustentables. Exacto. Ahí, Esa es un Nico, poco la... te respondo yo. Una reflexión, por lo menos, que venimos haciendo es, la Fundación tiene también una cuestión filosófica de origen, que es multipartidaria, multireligiosa, no tiene camisetas de ningún tipo, más allá de lo que cada uno de nosotros después internamente Obvio, piense, crea o milite, por digamos. supuesto. Esa Es lógico. característica nos ha abierto muchísimas puertas y también a veces es un límite, es un techo, ¿no? El hecho de no de realmente estar abiertos a cualquier persona que quiera colaborar de cualquier espacio que sea, siempre y cuando nosotros sabemos muy bien que tenemos que traerle el bien a nuestra gente. Entonces, si le hace bien a nuestra comunidad, lo vamos a llevar adelante. Y te digo, porque ha pasado de distintos partidos políticos, de distintas religiones también, de distintas iglesias, y han venido a colaborar y por supuesto las puertas están abiertas para todos. Hay un gran desafío que tiene que ver con que la cuestión habitacional en Bariloche, pero en el país entero, y habla de políticas a largo plazo, habla de previsibilidad y tratar de planificar como política de Estado, no como política de gobierno. Y eso es un desafío, por lo menos la lectura que nosotros hacemos es que cuesta mucho en la política actual. Y después hay una cuestión también básica, que es que los costos de la vivienda son altos. En nuestro caso tiene el valor agregado, por supuesto, de que genera laburo social en los barrios, que aparte tiene un componente más que no lo dijimos, pero que es fundamental, que es que previene futuros conflictos. Claro. Si vos lográs atajar a los jóvenes y ordenarles la vida y lográs proponerles un futuro distinto, donde a través de estas acciones más colectivas, más sanas, etcétera, se puede tener una proyección de vida mucho mejor y evitas futuros problemas, futuros índices más altos de inseguridad, futuras crisis en los barrios, el problema de consumo, un montón de cosas se atacan. Es realmente integral el enfoque que uno puede tener si labura sobre la educación y el trabajo mezclados, y en este caso con las casas, con la vivienda. Sí, me Entonces, de todos lados. No, me Perdón. estoy viendo yo solo porque alguno se desconectó, así que estamos reajustando las cámaras. Me parece que fue Jorge. No, Porque sí. ahí estaba tratando mientras te escuchaba, Mati, estaba pensando cómo ustedes ven, cómo es el reflejo social hacia la organización en los habitantes de Bariloche. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Cómo ven cómo los perciben? La realidad es que los habitantes de Bariloche se suman. Ok, Quizás no siempre nos gustaría que se sumaran aún más, pero hay muchas cosas que se están haciendo en el Sanjo o sea, son palabras mayores. Esta historia que yo te insisto,
aunque las cosas que se han aprobado por unanimidad, es un reflejo de que efectivamente la comunidad conoce de qué se trata. Claro. Nosotros no nos alcanza la guita para hacer, o sea, sería lo ideal que las fuerzas vivas de Bariloche se junten y nos den $1.600.000. Cosa difícil, porque tenés todos los vaivenes. Ahora, hay muchos programas que existen en la fundación porque hay alguien que los está sustentando. Tenemos un programa de becas, ¿sí? de chispas, de cosas, que no es mucha guita, pero que hay una fundación de un lado, gente que está apoyando, o sea, la comunidad se suma. Claro. Y vos hablás de la Fundación San José Obrilla, son palabras mayores, o sea, la gente sabe de qué se trata y lo visibiliza y participa. No sé, yo igual, creo que... y sumo, perdón Mariluz, sumo que en términos cuantitativos, en 2021 éramos 100, 120 y hoy somos 700. Claro. Pero hay una cuestión también hay una realidad también que es que se suma mayormente, hablo de la comunidad desde el barrio, desde la comunidad cercana, por una cuestión de necesidad. Claro. Hacía falta un espacio de encuentro, de formación, etcétera, en Bariloche. Y tenés después la otra parte que ve que de repente hay laburo en serio, que no hay otra búsqueda más allá del trabajo de tratar de armar una sociedad más linda, más copada acá en Bariloche. Y eso genera también que haya fuerzas que se suman de distintas realidades sociales, que no son todas solamente del barrio. Nosotros también tenemos esa lógica como ONG que quizás rompimos con otras tradiciones de las organizaciones sociales, de esta lógica medio absurda, ingenua de los empresarios ricos malos, el barrio pobre bueno. Sí, obvio. Absurdo completamente y bastante adolescente planteo. Nosotros tenemos la experiencia de un montón de sectores privados y empresarios de Bariloche que están permanentemente atentos y con muchísima sensibilidad a lo que está pasando, tratando de ver cómo pueden dar una mano, cómo pueden colaborar. Y es emocionante porque también te da una perspectiva futuro muy distinta, ¿no? Y después está el desafío de trabajar con una población que durante mucho tiempo fue postergada, entonces hay varios desafíos que implican reconstruir el autoestima, el esfuerzo, la lógica del trabajo, la cultura del trabajo, que es un desafío que abordamos todos los días. Tampoco es que todo es color de rosas, obviamente es un desafío. Lo que sí podemos decir es que estamos convencidos que funciona, que lo vemos que funciona. La gente lo toma, la gente que lo necesita se reconstruye, vuelve a rearmar su vida, la gente que quiere colaborar encuentra un espacio en el cual se siente muy bien realizado colaborando, entonces por todos lados tiene un margen muy positivo. Qué bueno. No lo charlamos, sí, me nombraste los fundadores, pero ¿quiénes son las personas, quiénes son los que están atrás de esto? La ONG tiene los 3 fundadores que te nombré, más nos fuimos sumando varios colaboradores en su momento, hasta que en 2021 logramos, gracias al gobierno de la provincia de Río Negro, que nos reconoció como escuela de gestión social. Hay 3 modelos educativos, que es el público-privado y gestión social, que es una escuela pública llevada adelante por un privado. Okay. ¿No? Pero que es gratuita, obviamente, y los sueldos los sostiene el Estado provincial. En ese momento logramos una estructura muy chiquitita, pero empezar a sostener parte de los procesos con la lógica de la escuela, que fue creciendo. Hoy somos un equipo de casi 50 personas que están trabajando acá en la Fábrica de Futuro, en la Escuela de Gestión Social, y por supuesto, casi todos, por no decir todos, sostenemos con laburo militante. Claro. Somos militantes territoriales. La gran mayoría de los que estamos acá sostenemos muchas horas de nuestro día porque creemos en lo que estamos haciendo y porque nos gusta y porque sentimos que transforma la realidad, y se sostiene de esa manera. Hoy en día el grupo directivo, por así decirlo, somos 4 personas de la ONG. Después tenemos el cuerpo de 50 talleristas, docentes, tutores, depende del rol, psicólogos, cocineras, personas del equipo de auxiliares de maestranza, y bueno, y después por supuesto están el grupo de voluntarios encabezado por María Luz, de personas que donan parte de su tiempo, que es lo más preciado que tenemos, en intentar generar procesos para otras personas que están más vulnerables. Así que más o menos esa es la foto de cómo lo sostenemos. Hay una cosa que tampoco se planteó, que ya que sacó el tema de las cocineras, es que además de todo, me sigo sintiendo que estoy vendiendo ballenitas en un colectivo. No solamente, si hasta acá no alcanzara, también te cuento que se dan 350 raciones diarias en un comedor que trabaja todos los días. Inclusive, yo te digo, desde fuera de Bariloche, los escuchabas a los que estaban tratando de llegar a la escuela, a la fábrica de futuro, a todo este sistema.
ya no tanto porque tenían que dar clases, sino porque tenían que tener abierto el comedor, porque era Claro, el espacio en donde la gente podía ir a comer todos los días, ¿sí? claro, Es decir, además de que están las 700 personas que participan de todos estos procesos que te estamos contando, están los vecinos del barrio que muchas veces vienen, algunas veces para comer en su casa y otras veces ahí, pero eso también se hace en este AMBER. Esto se financia con el PNUD, con el Programa de Naciones Unidas, con el tema de alimentos, que ha ido pasando la fundación por todos los controles necesarios para que esto claro, funcione. totalmente. Una cosa que también me parece que tiene que ver con este modelo es que aún en estos tiempos pasados, en donde la cooperativa, la fundación, la escuela, era sujeto de los planes trabajar y toda esta historia, yo he sido partícipe, testigo de cómo ellos han tratado de que todos esos recursos que algunas veces te daban 50 martillos para que repartieras 50 martillos o que repartieras 30 PCs, aún en el esquema de bajos recursos decían, no, pará, yo eso me parece bárbaro, esa plata la necesito, si quiero dar computación necesito las herramientas, pero en esa forma que vos me lo estás dando no me sirve. Yo, si vos en vez de darme 40 martillos, yo prefiero tener un martillo en un pañol en donde distribuye todas las herramientas y con ese fondo compro un torno numérico, que de Claro, hecho tienen un torno de estos de corte de plasma. O sea, hay distintas cosas en donde lo que voy buscando es mejorar las herramientas para que estén acordes con las demandas que tienen en este momento los que se tienen que poner a trabajar en eso. me Y, entendí. y por otro lado, si querés, el sustento más importante de eso, y que se lo he escuchado a Fernando muchas veces, que decirle a los chicos, decir, mirá, si alguien te da vos plata, o sea, te dice que tenés un trabajo y no te pide que vos tengas responsabilidad por ese trabajo, o sea, que cree en tus capacidades para llevarlo adelante, te está faltando el respeto. Ujú, Si querés, volviendo al inicio del videíto del Papa, la claro, idea de que de la persona, reconocerle la capacidad de la otra persona, no es que te lo estoy dando porque hay un derecho que qué sé yo, y entonces en función de tu derecho vos sentarte a hacer la plancha porque vos no podés hacer nada, y entonces todo lo contrario, es decir, no, mirá, lo que estoy haciendo es fortaleciéndote como persona. Yo creo que eso es una cosa muy, muy buena, que es interesante fortalecer, o sea, ver cómo hacemos para entrelazar esos modelos en donde la educación, la familia y el trabajo son el ordenador de la vida, como dicen ellos. entendido, entendido. Bueno, Jorge les deja saludo, pero bueno, tuvo un corte de luz, pues un incendio cerca de la casa, así que tuvo un percance, así que me escribió acá por WhatsApp que les dejaba un saludo para los dos. Bueno, desde ya a disposición y bueno, y no más que admiración por lo que hacen. Y desde ya el espacio está abierto las veces que lo necesiten. Gracias, Nico. Yo, si puedo, sumo Sí, simplemente porque después me retan, si no, si nos pueden seguir en las redes, ahí se está dale. viendo lo que vamos haciendo, lo vamos compartiendo. Hoy en día es parte fundamental Sí, del claro, obvio. mundo, Obvio. que es el Instagram es Sanjo-BRC. Ok, lo ponemos después. Sanjo-BRC. Sí, Sanjo es San José Obrero, ¿no? Es la Ok, forma coloquial con la cual llamamos a nuestra fundación. Y después nos pueden buscar en nuestra página, que es www.fundacionsanjoseobrero.org. Ahí también pueden ver más o menos lo que tenemos, qué estamos haciendo, en qué estamos trabajando. Y por supuesto, de lunes a viernes y muchos sábados y domingos también estamos acá y pueden venir a conocer cuando quieran. Nosotros funcionamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde y de 5 a 9 de la noche están los niños, los más pequeños. Así que, por supuesto, invitados e invitadas a sumarse, a venir, a colaborar. A veces es plata, a veces es tiempo, a veces son cosas que nos puedan totalmente, servir también. Todo totalmente. es bienvenido. Muchas gracias por el espacio. No, a ustedes, un gusto haberlos conocido. Les dejo un abrazo grande. Gracias. Igualmente. Chao. Chau, 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 chau. Bueno, y pasamos con un episodio particular de AppRiver. En esta oportunidad, conociendo el desafío de aquellos que trabajan por otros y para otros. Nos vemos la semana que viene.